Bien, mis hermanos, yo quiero invitarlo allí a la palabra del Señor. Acompáñenme la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y acompáñenme. Le doy la bienvenida a todos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro primer servicio, 7 de la mañana. Y le damos la bienvenida también a las personas que están conectadas allí a través de la internet, a través de la emisora. También le damos la bienvenida a nuestro primer servicio, 7 de la mañana, aquí desde la sede de Soacha. Quiero invitarlos a la palabra de Dios y acompáñenme, por favor, a la carta a los Efesios. Acompáñenme a la carta a los Efesios en el capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4, y la vamos a leer así muy rápidamente en dos versiones. Vamos a empezar por Reina Valera. Dice así la palabra del Señor: la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Y vamos a leer esta versión, hermanos, pero vamos a leerla también. Vamos a leerla allí en Nueva Traducción Viviente, o sea que ustedes préstenme mucha atención. Dice así la palabra de Dios: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida ¿cómo? Digna. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido ¿qué? Llamados. Siguiente verso allí: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. ¿Por qué? Por amor. Siguiente verso: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante ¿qué? La paz. Siguiente: pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Siguiente allí: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mientras la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Verso 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos como maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y verso 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de ¿qué? Amor. Entonces, hermanos, miren que Pablo le habla aquí algo a la iglesia de Éfeso y es algo que el Señor también nos habla a cada uno de nosotros. Hace 8 días estábamos compartiendo sobre algo y era el llamado. Hace 8 días estábamos hablando sobre que fuimos escogidos. El mensaje para ese domingo, si no estoy mal, era te escogí. Por si usted no vino, allá lo encuentran en las redes sociales. Entonces, cuando el Señor nos escoge, hermanos, sabemos que hay una responsabilidad sobre nosotros. ¿Y esa responsabilidad de qué se trata, hermanos? Esa responsabilidad de qué se trata. Esa responsabilidad se trata, hermanos, que cuando el Señor nos llama, yo les decía hace 8 días, cuando el Señor nos llama tiene que hacer varias cosas en cada uno de nosotros. El Señor, ¿qué tiene que hacer, mis hermanos? El Señor tiene que limpiarnos, el Señor tiene que procesarnos, el Señor tiene, mejor dicho, que lavarnos una y otra vez. Pero entonces, ¿qué sucede, hermanos? Yo le voy a dar un ejemplo así muy rápido, yo que estoy viendo aquí a la pastora Marcela. A veces cambiarle el pañal a Emanuel no es fácil y las mamás lo saben. Mientras ellas quieren limpiar todo lo que hicieron esos bebés hasta la espalda. Miren, hermanos, que a veces los bebés no se dejan. A veces el bebé no se deja y como que la mamá tiene que luchar con una mano, como que la mamá lo aprieta y con la otra mano lo va limpiando. Entonces, ¿por qué les doy ese ejemplo? Porque cuando nosotros somos llamados por el Señor también, ¿qué tiene que hacer con nosotros? Empezarnos a limpiar, empezarnos a quitar esa inmundicia, mejor dicho, todo lo que nosotros caminamos en el mundo, el Señor lo tiene que ir a empezar quitándolo. Y en muchas ocasiones nosotros parecemos esos bebés que sabemos que nos están haciendo un bien, sabemos que la mamá nos está limpiando, pero nosotros no queremos. En muchas ocasiones nosotros sabemos que el Señor nos quiere limpiar, pero nosotros como que tenemos cierta ¿qué? Resistencia, como que nos oponemos, como que no queremos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hablábamos hace 8 días, entonces decíamos, el Señor nos escoge, pero ahí tenemos que tener una responsabilidad, hermanos, pero también tiene que haber una ¿qué? Una disposición. Llegará el momento con que Manuel sea un poquitico más grande, que sabrá que todo es por su bien, que sabrá que cada vez que la mamá lo limpia es por el bien de él. Y así tiene que pasar en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, miren, hay algo que nosotros debemos comprender y que es, yo creo que lo he dicho en varios servicios. Miren, hermanos, cuando el Señor nos llama, el Señor, y yo lo dramatizaba hace 8 días, cuando el Señor nos llama, Él nos tiene que limpiar para, no sé, para estar en el altar, para estar en el hogar, para estar como esposo, como esposa, como hijos y todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta, hermanos? Que a veces nosotros no queremos ser limpiados, a veces no queremos pasar por procesos, a veces no queremos pasar por circunstancias. Entonces, piénselo de esta manera. Todo aquel que fue llamado por el Señor tuvo que pasar por el desierto, hermanos. Todos, hermanos. Miren, el Señor Jesús, usted puede leer Mateo 4, Lucas 4 y usted se va a dar cuenta que también el Señor tuvo que pasar por momentos difíciles, también fue tentado por el enemigo. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos que pasar por esos momentos. Y esos momentos, hermanos, tenemos que verlos a través de los ojos del Señor, a través de los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos miedo a los desiertos, hermanos. Nosotros le tenemos miedo a pasar por circunstancias difíciles, que el Señor nos pruebe, que el Señor nos coloque en el horno. Le tenemos miedo. Pero si nosotros vemos las cosas a través del Señor, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que es por nuestro ¿qué? Bien. ¿Usted alguna vez se preguntó por qué Jesús fue a la cruz? Claro que sí. Fue un tiempo difícil, el Señor no quería ir a la cruz, pero fue un tiempo de bien. ¿Por qué? Porque hoy todos los que estamos aquí somos producto de ese sacrificio ¿en qué? En la cruz. Pablo, ¿qué decía? Pablo no le importaba pasar por cárceles, Pablo no le importaba pasar allá por torturas, por maltratos. ¿Por qué? Porque él sabía, y dice la palabra de Dios, hermanos, que en los momentos cuando él estaba encarcelado, muchas personas llegaban a Cristo al verlo en ese estado.
Pablo tenía algo, y que era que en la cárcel Pablo podía empezar a compartirles el evangelio. Entonces Pablo empezó a ver el lado bueno de las cosas. Estoy en la cárcel, privado de la libertad, haciendo la voluntad de Dios, y aún aquí yo puedo seguir compartiéndoles. Entonces siempre tenemos que ver que los procesos, los desiertos, hermanos, nos parecen al principio que son tiempos de dolor, pero no es así. Es un tiempo de formación. Y eso es algo que nosotros estábamos compartiendo hace 8 días. Entonces, ahora, ¿de qué nos quiere hablar Pablo en esta mañana, hermanos? El título del mensaje es A la altura. El título del mensaje para esta mañana es A la altura. ¿Y qué quiere decir a la altura, mis hermanos? Entonces, piense que usted de pronto le dice a sus hijos, ustedes tienen que estar a la altura. Ustedes tienen que estar a la altura de la situación. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermanos? Que tenemos que hacer nosotros ciertas cosas, ¿cómo se diría? Para mantenernos firmes, hermanos, para mantenernos constantes, para mantenernos perseverando. A la altura tiene que ver con qué? Con ese verso número 13 allí que estábamos leyendo en la carta a los Efesios. Yo le voy a pedir acá a mi hermano Sergio, no sé si mi hermano Sergio o Camilín sea, el versículo 13 en Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, versículo 13 en Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué pasa acá, mis hermanos? Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos como maduros, maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de ¿quién? De Cristo. Entonces, pastor, ¿a qué altura tenemos que llegar? A la altura de Cristo, mis hermanos. Ese es un llamado para todos nosotros. Tenemos que llegar a la altura de Cristo. ¿Y qué es llegar a la altura de Cristo? Pastor, ¿cuánto medía el Señor Jesús? Entonces yo le puedo decir, yo no sé cuánto medía el Señor Jesús. Yo voy a pensar, hermanos, pensemos en esta manera. Dicen que los judíos, pues es que yo no sé. Pero yo quiero pensar de pronto que los judíos eran bajitos, aunque yo he visto judíos muy altos. Pero voy a pensar que el Señor Jesús tenía 1,75 m. 1,75 m. Es un ejemplo. Entonces usted dice, pastor, ¿será que yo tengo que llegar a 1,75 m? Pues todos sabemos que no, porque nuestros papás bien bajitos y nosotros, pastor, ¿cómo hago? No. Cuando el Señor nos habla de llegar a la altura del Señor, ¿qué quiere decir? Que cada día nosotros nos parezcamos más a Jesús. Entonces uno tendría que ponerse a pensar, hermanos, ¿será que yo me parezco a Jesús? ¿Será que yo me parezco a Jesús? ¿Será que en las cosas que yo hago cotidianamente, habitualmente, será que en el trabajo ven reflejado a Jesús? ¿Será que mi familia ve a Jesús? Entonces nosotros podríamos pensarlo de esa manera. ¿Qué es tener la altura de Jesús? Tener madurez, hermanos. Tener madurez, nos lo dice allí. El Señor dice, hasta que todos lleguemos a esa madurez, a ese crecimiento. Entonces miren, hermanos, que Pablo le dice en algún momento a la iglesia, ustedes ya deberían estar comiendo alimento sólido, pero me doy cuenta de que siguen tomando ¿qué? Leche. Y no quiere decir que la leche sea mala, hermanos, pero quiere decir que ya en nuestra edad, en nuestra madurez espiritual, nosotros ya deberíamos estar mucho más adelante de lo que estamos ahora. Entonces, ¿qué tanto nos parecemos a Jesús, mis hermanos? Entonces uno podría colocarse a pensar y uno diría, wow, pastor, pues la verdad yo hago todo lo que esté a mi alcance, yo hago todo lo que sea posible, y yo sé que es así, hermanos, yo sé que es así. Yo sé que todos los que estamos aquí, usted no vino porque no sabía qué hacer ahorita, lo despertaron muy temprano, no. Usted vino ¿por qué? Porque usted quiere llegar a la altura ¿de quién? De Jesús. Y la única manera de llegar a la altura de Jesús, ¿qué es? Hermanos, cada vez que yo estoy congregado, cada vez que yo estudio la palabra, cada vez que yo permito que el Espíritu obre en mi vida, mis hermanos, eso quiere decir que en ese momento yo me estoy pareciendo mucho más a Jesús. Entonces Pablo dice algo bien importante. Camilín, si usted nos puede colocar allá el verso 1, Efesios 4, verso 1. Miren lo que Pablo nos dice así. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico. ¿Y qué es suplicar? Es decir, que Pablo le está diciendo, miren, por favor, suplicar casi es estar de rodillas. Les suplico, por favor, que lleven una vida ¿cómo? Digna. ¿Y qué es llevar una vida digna, hermanos? Llevar una vida digna es que en todo lo que yo haga, yo muestre a Jesús. Llevar una vida digna, ¿qué es? Ahorita lo decíamos en la Santa Cena. Miren, hermanos, yo le voy a decir esto.
¿Usted alguna vez ha pisoteado la sangre del Señor? Y responda cada uno en silencio. Ya sabemos que en la misma iglesia hay bullying. Entonces usted dice, wow, ¿será que yo he pisoteado la sangre de Jesús? Pastor, ¿qué es pisotear la sangre de Jesús? Miren, hermanos, pisotear la sangre de Jesús, ¿qué es? Yo alguna vez le voy a comentar algo muy rápido aquí. Una vez estábamos en una fiesta familiar, así entre comillas, pues obviamente con mi familia. Ese pastor sí es bruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo andaba en el mundo y en el Señor, pero acuérdense que no servimos a dos señores. Yo andaba más en el mundo. Y entonces mi esposa, la pastora Marcela, ya estaba mucho más centrada en las cosas de Dios. Entonces un día yo le dije, mi primo quería bailar. Entonces mi primo quería bailar porque a él le gustaba mucho Pastor López. A mí también me gustaba Pastor López. Todavía me enloquece Loquito por ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le dije a mi esposa, así como con autoridad, le dije, Marcela, ve a bailar con mi primo. Dije, ve a bailar con mi primo. Entonces Marcela me miró como, Miguel, lo voy a matar. Voy a matar, Miguel. Esta bailadita y usted va a ver. Entonces, ella me miró como con los ojos diciéndome, no. Ella me decía con la mirada, no, yo no voy a salir a bailar. Yo ya no estoy para bailar ese tipo de música. Ella me decía todo con la mirada. Miren, hermanos, si yo hubiera estado en sano juicio, yo no le pido eso a mi esposa. Pero como yo también estaba alcoholizado, yo se lo pedí. Marcela se levantó, lo hizo, terminó de bailar y se fue a llorar. ¡Wow! ¿La embarré? Sí. Por eso el Señor dice, no tomen, porque el que toma pierde el juicio. Entonces miren, hermanos, que Marcela se fue a llorar. Llegó un familiar mío y me dijo, Miguel, usted la acaba de embarrar. Yo le dije, ¿por qué? Dijeron, ¿por qué? Porque Marcela ya no está para eso, Miguel. Usted es más, no, usted ya ni siquiera está para eso. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que pisotear la sangre es eso. Pisotear la sangre, ¿qué es? Darnos cuenta de todo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, que murió por nosotros, pero que, por ejemplo, yo me devuelva al mundo, que yo viva en el pecado, mis hermanos. Miren, cuando el Señor dice ustedes no pueden servir a dos señores, quiere decir no escojan a uno, escojan a uno. Pero mientras yo conozca a Dios y quiera vivir en el pecado, mis hermanos, eso es pisotear la sangre del Señor. Y Pedro es muy claro. Dice, las personas que hacen eso les espera un terrible dolor, mejor dicho, un terrible final. Entonces miren, hermanos, que entonces cuando Pablo nos dice, lleven una vida digna del llamado, ¿y eso qué quiere decir? Que entonces yo ya no puedo hacer las cosas que yo hacía antes, hermano. Yo ya no lo puedo hacer. Y eso es algo que, ¿cómo se diría? El Señor sabe que en algunos momentos vamos a resbalar. El Señor sabe que en algunos momentos vamos a hacer cosas que son desagradables a Él lo sabe. Pero Él, ¿qué quiere, mis hermanos? Que no lo hagamos constantemente, sino que empecemos a madurar en lo que es tener la altura del Señor. Entonces, Pablo nos dice aquí que tengamos una vida como digna. Una vida digna conforme al llamado que tenemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermanos? Que yo ya no me comporto como me comportaba antes. No lo puedo hacer, hermano. No lo puedo hacer. El pastor Diego nos dice, él dice, no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser, mejor dicho, no sé. Usted lo puede leer en el versículo 11. Entonces, el pastor dice, no todos van a ser del altar, no todos están para servir en una iglesia. Pero hay algo que sí tenemos todos y que es que donde el Señor nos lleve, nosotros tenemos que tener una vida que sea, ¿qué? Digna. Entonces piensen en lo siguiente. El Señor Jesús, ¿por qué era conocido el Señor Jesús? Miren, el Señor Jesús hizo señales y milagros, sí, muchos, hermanos. Dice la palabra que si se hubieran colocado todo lo que Dios hizo o el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, no habría espacio suficiente para hacerlo. Entonces, ¿el Señor Jesús tenía una vida digna? Sí, Él tenía una vida digna. Y era una vida digna no solo porque Él hacía señales y milagros, hermanos. Él tenía una vida digna, ¿por qué? Por su manera de ser, por su manera de comportarse. Y nosotros también tenemos que pensar en eso. Muchos de nosotros decimos, yo soy un hijo de Dios. Cantamos esa canción, yo soy hijo de Dios.
Pero nos damos cuenta que cuando usted dice que yo soy un hijo de Dios, usted tiene tremenda responsabilidad. Cuando el Señor se bautiza, desciende el Espíritu de Dios y se escucha la voz del Señor diciendo: este es mi Hijo amado en el que tengo ¿qué? Complacencia, me deleito en Él. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor era digno, mis hermanos, en todo lo que Él hacía. Entonces, nosotros debemos ser hijos de Dios no solo de nombre, mis hermanos. Nosotros debemos ser hijos de Dios en todo nuestro ser, en nuestra manera de hablar, de comportarnos, mejor dicho, en nuestra manera de ser. Nosotros debemos estar reflejando al Señor. Yo le voy a leer Lucas 2:52. ¿Usted lo anota? Allí creo que lo voy a leer, no sé, creo que es en PDT, sí. Lucas 2:52. Miren lo que dice la palabra del Señor. Así Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Entonces miren, que estar a la altura que era, mis hermanos. Entonces uno dice, ¿será que tengo que llegar al 1,75 de Cristo? Pues de cierta manera, digamos lo que sí, porque decía, ojo, que Cristo estaba ¿en qué? Crecía en estatura. ¿Y qué es crecer en estatura, mis hermanos? Él era un hombre que se estaba formando bien. Era un hombre sano, mis hermanos. Alguna vez un hombre allí en el norte, en la iglesia del norte, predicaba sobre cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, uno podía ver, hermanos, que el Señor crecía en sabiduría, crecía en estatura, y Reina Valera dice que crecía en gracia. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Que nosotros también estamos llamados a crecer de esa manera, hermano. Miren, muchos de nosotros, y yo lo digo mucho en los mensajes, pensábamos que la vida cristiana era simplemente abandonar el pecado. Yo abandono el pecado, yo vengo todos los miércoles, los viernes, los domingos a la iglesia y se acabó. Es más, voy a diezmar, ofrendar, voy a levantar mis manos en la alabanza, en la adoración, y ya se acabó de contar. No, no es así. ¿Por qué? Porque nos dice que Cristo crecía en sabiduría. ¿Y qué quiere decir que Cristo crecía en sabiduría? Miren, hermanos, que Cristo conocía la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Cuénteme. Si el Señor se la debía saber todita. Pues si Él muy seguramente dice que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu, ¿cierto? Pero miren una cosa, hermanos, que Cristo, cuando se hizo hombre, ¿se acuerdan que hace 8 días decíamos, tuvo sueño, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo frío, no tenía en dónde guarecerse? Entonces, miren que Él también como hombre tuvo que empezar ¿a qué? A estudiar la palabra. Entonces, en muchas ocasiones nosotros pensamos que el estudiar la palabra es solo para los pastores. Nosotros pensamos que es solo para los pastores, hermanos. Que estudiar la palabra es solo para el predicador, para los que sirven. No, estudiar para la palabra es para absolutamente ¿qué? Todos. Y nosotros lo sabemos. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene una Biblia de estudio en casa? Pero no conteste. No conteste porque yo le voy a vender oyuna. No, no se trata de eso. Pero yo le pregunto, ¿usted tiene una Biblia de estudio en la casa, hermanos? ¿Usted tiene un diccionario bíblico? Miren, hermanos, que a veces yo lo voy a decir de esta manera. Miren, y no se sienta mal, siéntase bien, corrija. Pero a veces ni siquiera Biblia traemos a la iglesia. Ni siquiera Biblia. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Se está creciendo en sabiduría? Si ni siquiera la Biblia la tengo aquí. Y no es para que usted se sienta mal, sino que es para que usted diga, wow, yo debo empezar, para llegar a la estatura de Cristo, yo tengo que empezar a hacer cosas. Y hacer esas cosas, ¿qué es? Empezar a tener una Biblia, hermano. Mi primera Biblia me la robaron, mis hermanos. Un día me robaron, me quitaron la Biblia. Yo lo único que decía, ojalá la lea el que me la robó. Ojalá la lea, al menos si se dé cuenta que dice, no robarás. Entonces, hermanos, preguntémonos eso. Yo tengo una Biblia en casa. Entonces, miren, hermanos, que en muchas ocasiones no. Que en muchas ocasiones no. Usted puede decir, pastor, es que yo prefiero la del celular porque pesa menos. Y eso es cierto. Pero se los aseguro que en muchas ocasiones usted se distrae con la Biblia del celular, hermano. Se lo aseguro, completamente segurito. ¿Por qué?
porque a mí me pasa. Entonces nos damos cuenta que debemos crecer en conocimiento. El Señor Jesús creció en conocimiento, en sabiduría, y recuerden que la sabiduría, ¿qué es? La sabiduría es lo que hoy estamos haciendo. ¿Y qué quiere decir? El Señor nos está diciendo, tengan una vida digna del llamado. Entonces yo me doy cuenta, hermanos, que la sabiduría, ¿qué es? Que yo ya no hago las cosas del mundo, que yo ya no me presto para conversaciones que no son de Dios, que yo ya no veo las cosas que antes veía, que me aparto de lo que puede ser una tentación o pecado para mí. Entonces el Señor nos muestra esto. ¿Y qué quiere decir? Entonces, Él estaba creciendo. Él estaba creciendo, mis hermanos. El Señor Jesús estaba creciendo en estatura, estaba creciendo en sabiduría, pero también estaba creciendo ¿en qué? En gracia. ¿Y qué quería decir? Que el Señor empezó a reflejar muchas de las características del Padre, hermanos. El Señor es amor, el Señor es bondad, el Señor es paciente. Usted lo puede leer en la primera carta a los Corintios, creo que es en el capítulo 13. Usted lo puede leer muchas características. Entonces uno dice, wow, ¿será que yo estoy creciendo en sabiduría? ¿Será que estoy creciendo en gracia para con Dios y los hombres? Dice Reina Valera. Entonces nos damos cuenta, o el Señor quiere que nos demos cuenta, que quizás en eso no estamos creciendo, hermanos. Que quizás en eso no estamos creciendo. ¿Y el Señor qué quiere hacer? Que hoy, hermanos, empecemos, lo decíamos en la Santa Cena, empecémonos, ¿cómo se diría? A comprometer con Él. Miren, el Señor nos lo deja muy claro en Lucas 2:52. El Señor crecía de tres formas diferentes. Y nosotros también estamos llamados a crecer de estas tres formas diferentes, hermanos, como tal. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? El Señor Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, ya no voy a decir yo soy un hijo de Dios, sino que yo también lo empiezo a reflejar. Entonces les decía, en la manera de ser. Usted recuerda que cuando el Señor Jesús predicaba, ¿qué decían los demás? Decían, este hombre habla como que el que tiene ¿qué? Autoridad. Entonces, nosotros estamos llamados a reflejar al Señor Jesús en nuestra manera de ser, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestro carácter. Y esto es donde el Señor nos coloque, hermanos. Entonces le decía, no todos vamos a ser pastores, hermano. Pero se lo aseguro que donde lo coloque el Señor, usted tiene que ser digno de Él. Entonces, allí donde nos coloca el Señor, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué quiere decir? A la altura. No solo que yo debo llegar hasta donde está Él, porque Él está allí sentado a la diestra del Padre, sino que yo también tengo que ser como ¿quién? Como Él, mis hermanos, comportarnos como Él. Entonces, dos cosas que hacía el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. La primera, ¿ustedes creen que el Señor Jesús hizo algo malo? No, mis hermanos. Dos cosas principales que hizo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, que es, Él hacía el bien. Él hacía el bien, mis hermanos. La segunda, que el Señor, mis hermanos, allí vivió sin pecado. Él vivió sin pecado. ¿Fue tentado? Sí, pero no ¿qué? Pecó. Entonces, tener a la altura de Cristo, ¿qué es? Tener sabiduría, tener gracia para con Dios y los hombres, pero también algo muy importante y que es que el Señor todo lo que hizo, hacía, ¿cómo me hago entender? Él obraba de buena manera, mis hermanos. Él vivía sin pecado. Entonces, de esta manera, cada uno de nosotros debería vivir. Cada uno de nosotros. Por eso, miren, hermanos, hay una diferencia entre pecar conscientemente e inconscientemente. Hay una diferencia enorme, mis hermanos. Pecar conscientemente, ¿qué es? Saber lo que yo voy a hacer y saber que en muchas ocasiones el Espíritu nos dice, no lo hagas, Miguel, pero aún así yo lo quiero, ¿qué? Hacer. Miren, hermanos, usted ha tomado lo que no es suyo. Piensa en eso. Usted ha tomado lo que no es suyo. ¿Y qué es tomar lo que no es mío? Robar. Robar. Entonces, miren, que a veces somos tentados por el dinero. Y usted ve el dinero y dice, wow, es que esta plata la necesito porque, mejor dicho, la necesito porque tengo ciertas obligaciones. El Espíritu de Dios nos dice, no, esa plata no te pertenece a ti, no te corresponde a ti. ¿Y nosotros qué hacemos? En muchas ocasiones hacemos lo malo, estamos pecando, ¿qué? Conscientemente.
con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, y lo hemos hablado muchas veces. Controlar la lengua a veces es difícil y sabemos que no debemos echar chisme y carreta y hablar mal del prójimo, pero terminamos, ¿qué? Haciéndolo. Entonces eso es pecar conscientemente. El Señor sabe todos nuestros pecados, pero Él quiere que nos demos cuenta que cuando estamos pecando de esta manera, mis hermanos, no estamos llegando a la altura del Señor. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿y qué es? Miren, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto hemos cambiado? ¿Qué tanto hemos cambiado? Hágase esa pregunta. No mira a su esposo o a su esposa, no mira a sus hijos. Hágase esa pregunta usted solito. ¿Qué tanto he cambiado? ¿Qué tanto he crecido? Dos preguntas. ¿Qué tanto he cambiado? ¿Qué tanto he crecido? Entonces miren que la respuesta nosotros la tenemos. Dios la tiene y nosotros también. Miren, hermanos, yo no sé cuánto tiempo usted lleva en las cosas de Dios. No sé cuánto tiempo. Yo puedo decir que yo llevo 12 años ya. Y yo puedo saber si he crecido o he cambiado. Y la mayoría de nosotros diríamos, sí, pastor, yo he crecido, he cambiado. Pero llega un punto en que, como que nos quedamos ahí quieticos. Llega un punto en como que nos quedamos allí estancados. Miren, hermanos, pasa el tiempo, y por eso les decía, ustedes ya deberían estar tomando alimento sólido, pero veo que todavía están tomando leche. Pablo les está diciendo, yo les debería estar hablando a ustedes como maduros espiritualmente, pero me doy cuenta que todavía les tengo que hablar como a niños. Entonces, uno se pone a analizar su vida, hermanos. Miren, hermanos, nosotros deberíamos estar mucho más adelante de lo que estamos hoy en día. Desde que hemos conocido al Señor, hermanos, quizás al principio crecíamos, pero de un momento a otro como que nos empezamos a detener. Y esto tenemos que darnos cuenta que esto no es, ¿cómo se diría? No es porque le quedemos grandes al Señor, sino porque simplemente nosotros no hemos querido. Hay cosas que se mantienen igual en nosotros, hermanos. Hay cosas en las cuales nosotros no hemos querido permitirle al Señor que Él moldee nuestra vida, hermanos. Miren, hay algo bien importante y que es, cuando yo paso tiempo con Dios, cuando yo paso tiempo con las Escrituras, cuando yo paso tiempo en la iglesia, en la palabra, ¿qué pasa? Que estoy creciendo. Entonces, y no quiere decir que estoy creciendo únicamente, que me estoy volviendo lleno de conocimiento. Me decía un hombre el viernes, pastor, es que, ¿sabe qué me asusta, pastor? Yo le decía, ¿qué? Me decía, a mí me asusta saber mucho de la palabra. Yo le decía, ¿por qué, hermano? Decía, a mí me da miedo saber mucho de la palabra y que yo me quede con muchísimo conocimiento, pero que de tanto conocimiento que yo tenga, me sea difícil aplicarlo. Miren, hermanos, conozco pastores que han dejado el pastorado por seguir estudiando. Otra vez, pastor, ¿acaso eso está malo? No, pero es que yo tengo que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Conversaba con un pastor, amigo mío, profesor, y él me decía, no, Miguel. Yo le decía, ¿cómo va la iglesia? Me decía, Miguel, bien, ahí dejé un pastor encargado. Yo le decía, ¿y por qué, mi hermano? Me decía, porque lo mío es estudiar. Entonces yo le decía, o sea, que Dios se equivocó con usted. Me decía, no, lo que sucede es que el Señor me llamó a prepararme mucho, 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 mucho para que yo logre llegar a las personas que son muy estudiadas y que yo las pueda evangelizar. Hermanos, eso es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este hombre ya no predica, ni lo uno ni lo otro. Y ahora solo se dedica a estudiar y termina una maestría y quiere hacer otra. Entonces este hombre me decía, me preocupa mucho saber tanta palabra, pero que yo no la aplique a mi vida. Entonces, eso es un extremo. Y en el otro extremo, ¿cuál está? Los que ni siquiera tenemos Biblia. Los que ni siquiera, mis hermanos, la leemos. Usted de pronto la lee cada 8 días cuando viene a la iglesia. Y usted sabe que eso no está bien delante del Señor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que por muchas razones nosotros hemos dejado de crecer. Miren, Josué, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que seas ¿qué? Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces y todo esto que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque
Josué tenía que entrar y conquistar la tierra prometida. Moisés no hizo todo el trabajo, Moisés llegó hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Josué tenía que tener esas dos características. Y nosotros también tenemos que tener esas dos características, esforzados y valientes. Pero yo le hago una pregunta, miren, cuando usted conoce mucho de la palabra de Dios, pero no solo conoce mucho, sino que la empieza a aplicar a su vida, ¿qué sucede? Que usted no lo mueve en las circunstancias, que usted no lo mueve en las situaciones, que usted no lo va a mover la emoción, sino que usted se mantiene firme, mis hermanos, firme. Piensen en Pablo, lo decíamos ahorita, le decían Pablito, miren, lo vamos a llevar a la cárcel y lo van a amarrar de esta manera, dice el Espíritu de Dios. Y las personas le decían, Pablo, no haga eso, chino, miren, no haga eso, no se vaya para tal lugar. Y Pablo dice, casi ustedes me convencen. Miren, hermanos, crecer en las cosas de Dios, ¿qué es? Que yo me mantenga firmes en esos momentos. Si yo le dijera a la iglesia cuántos han retrocedido, cuántos hemos retrocedido en los momentos difíciles, todos levantaríamos las manos, hermanos, todos. ¿Y por qué levantamos todos las manos? Porque nos damos cuenta que nos falta esa sabiduría. Nos falta crecer en la sabiduría del Señor. ¿Cuántas personas, mis hermanos, se quedan estancados o llegan hasta cierto punto? Porque les falta más tiempo con el Señor. Y eso es para todos. Entonces, el Señor nos dice que nosotros seamos esforzados y valientes para crecer, para llegar a la estatura de Cristo. Tenemos que ser esforzados y valientes. Pero ¿saben qué pasa? Que nos acostumbramos a la silla, que nos acomodamos a la silla, hermanos. ¿Qué es ser esforzado? Y mientras tanto me van alistando allí de audiovisuales Mateo 5, 40 al 42 en TLA, pero usted no se vaya a poner a leer, présteme atención a mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, hermanos, el Señor le decía a Josué, tienes que ser esforzado y valiente. Y a nosotros el Señor nos dice también que seamos esforzados y valientes. ¿Y qué pasa? Que lo hemos dejado de hacer, hermanos. Nos hemos acostumbrado mucho a la silla. ¿Y qué es acostumbrarse a la silla? Venir los miércoles, los viernes, los fines de semana, ofrendar, diezmar, alabar al Señor. Y hasta ahí llegamos. Entonces nos volvimos cristianos de silla. No queremos hacer nada más. No queremos hacer nada más. Y en eso tenemos que prestarle mucho cuidado. Miren, yo lo decía un miércoles acá. En muchas ocasiones pensamos mucho en nosotros y poco en los demás. Mucho en nosotros. Nosotros pensamos mucho en nosotros y poco en los demás. Entonces no estamos siendo esforzados y valientes. Nos falta, mis hermanos. Nos acostumbramos a ser cristianos únicamente aquí, pero no queremos caminar un poco más. Vamos a leer Mateo 5, pero yo lo voy a leer en TLA, versos 40 al 42. Dice así la palabra de Dios. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también ¿qué? El abrigo. Siguiente. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla ¿cuánto? 2 kilómetros. Siguiente. A quien les pida algo, désenlo, y a quien les pida prestado, préstenle. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús, si yo me encontraba con un soldado, yo voy a pensar que Miguel es soldado. Entonces, yo me encontraba con Miguel, yo estaba obligado a cargarle todo lo que tuviera Miguel por 1 kilómetro. Yo estaba obligado, o sea, yo no me podía negar. Miguel se encuentra conmigo y me dice, venga Miguel, lleve esto 1 kilómetro. Yo lo tenía que hacer. Eso era en los tiempos de Jesús. Por eso es que el Señor Jesús nos hablaba desde ese contexto, cosas que ellos supieran, que entendieran. Pero ¿qué nos dice Dios? Ustedes tienen que ser sacrificados. Entonces, si Miguel me dice, llévela 1 kilómetro, yo le digo, pues se la voy a llevar 2. ¿Y eso qué es? Ser esforzados y valientes. Ser esforzados y valientes, hermanos. Miren, ¿por qué no estamos llegando a la estatura del Señor? Porque nos falta eso, hermano. Les decía ahorita, ¿cuántos de nosotros retrocedemos ante los momentos difíciles? Todos. Pero el Señor nos está diciendo, esforzado y valiente, Miguel. O sea,
hazle el frente a lo que está pasando. Colócale el pecho, Miguel. Levántate temprano a orar. Levántate temprano a orar, Miguel. Ayuna, Miguel. Mejor dicho, no dejes de ir a la iglesia. Si está el diluvio por allá, mejor dicho, no lo dejes de hacer. Y a nosotros nos pasa, hermano. Nos hemos acostumbrado a vivir, ser como cristianos, como pasivos. Como que llegamos a este punto y ya. Miren, cuando yo era profe, o todavía sigo siendo profe, yo le decía a los estudiantes, terminen el bachillerato y hagan universidad. Y una vez hagan universidad, hagan una especialización y después de la especialización hagan una maestría y después de la maestría hagan un doctorado. Me decían, profe, ¿y cuántos años? Les decía 30. ¿Y cuándo me caso? Cuando termine el doctorado, mínimo la maestría. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Sean esforzados. Pero algunos de ellos terminaban el bachillerato y hasta ahí se quedaban. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted muy rápida y muy seria. ¿Cuánto nos convertimos a Cristo y ahí nos quedamos? Ahí nos quedamos. Ya la silla tiene la forma en nuestra colita. Ya usted se acomoda porque siempre viene y se sienta en la misma. Ya usted se acomoda. Miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando hay llamados, cuando hay propósitos? Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Usted cree que eso es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Eso es lo que usted cree? No, hermano. Dios quiere mucho más para nosotros. Más. Dios quiere más. Nosotros no tenemos porque no que pedimos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nos hemos acostumbrado. Yo me acostumbré a hacer de silla. Yo alguna vez le decía a una pareja, pastores, tenían el llamado pastoral. Yo les decía, pero es que ustedes son pastores, tienen que pensar como pastores. Y ellos decían, no, eso ya no es con nosotros, que lo hagan nuestros hijos. Entonces yo les dije, es que no, el Señor nos llamó a sus hijos, los llamó fue a ustedes. Entonces nos damos cuenta que nos falta esforzarnos, hermano, nos falta esforzarnos. Pensamos que como estamos todo está bien. No, mis hermanos, cuando el Señor murió, ¿qué le dijo al Padre? Consumado es. Y consumado es que quería decir, todo lo que me mandaste a hacer, todo lo que lo hice. Y eso nos falta. Nos falta. Yo le hago una pregunta, ¿por qué no se levanta a servir? ¿Por qué no se levanta a servir, hermano? La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Por qué no me levanto a servir? ¿Por qué no me levanto a hacer? Entonces nos damos cuenta que allí nos falta. Cuando yo era profe, porque todavía soy profe, tengo un estudiante, les voy a llamar, estudiante se llama Johan Gabriel Mora Santos. Un chico, pero demasiado inteligente, muy bueno. Él todo lo que hacía, lo hacía muy bien. Todos los profesores nos lo peleábamos. Uno quería que él hiciera un mural. Él tenía muchas actitudes y aptitudes. Entonces, él en todo lo que hacía se esforzaba. Todo, hermanos, todo. Presentó el ICFES, sacó más o menos como 380 puntos. Un buen puntaje para el ICFES. Y uno ya lo sabía. Desde que yo lo conocí, cuando él estaba como en sexto, era un chico esforzado y valiente. Todo lo que hacía, lo hacía muy bien. Pero así como había un Johan Gabriel Mora Santos, también había otro chico. Había, por ejemplo, los chicos que no se querían esforzar en lo más mínimo. Yo tenía uno que me sacaba cana. Yo creo que por eso tengo tanto cabello. Yo tenía uno que es muy buen amigo ahorita mío. Es muy buen amigo. O sea, considero que es un buen muchacho. Pero entonces, hermanos, al principio fue difícil. Entonces, así como habían estudiantes muy esforzados, muy buenos, también me encontraba con estudiantes que no querían hacer mucho. Entonces yo tenía un profe, por acá está mi hermana, yo no sé si mi hermana se acuerde, pero había un profe que se llamaba Adolfo, un profe que ya de edad, un profe muy exigente,
un profe que no nos, mejor dicho, él no nos perdonaba que nos faltara una tilde. Y él siempre nos decía, ustedes son unos mediocres. Él siempre nos dijo eso, ustedes son unos mediocres. Entonces yo le decía, pues yo no le decía nada porque no sabía qué era ser mediocre. Entonces, él nos decía, él era como paisa, como de allá mi hermano Sergio, allá de toda esa zona, como del eje cafetero. Yo no sé, él tenía un acento así. Y entonces decía, ustedes son unos mediocres. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Será que me está ofendiendo? Bueno, pues hermanos, todos sabemos lo que es ser mediocre. La definición en el diccionario dicen, la persona que es de mala calidad. Pastor, la persona que es de mala calidad, la persona que es de baja calidad. ¿Usted alguna vez compró algo chino? Y a uno le decían, no compre chino porque eso es más malo que... Uno lo sabía. Entonces él decía, ustedes son unos mediocres. ¿Y por qué nos decía que somos unos mediocres? Porque no dábamos todo lo que teníamos. No dábamos todo lo que teníamos. Entonces, como había un chico como Johan Gabriel Mora Santos que lo daba todo, también tenía un chico como Joshua que no lo daba nada. Que ese pasó fue porque era buena gente. Entonces yo quiero que usted lo piense en el ámbito espiritual. ¿Será que nos volvimos mediocres, hermanos? ¿Será que como que nos cuesta leer la palabra? Que la lea el pastor. Miren, hermanos, a las 5 de la mañana usted la tiene en la emisora y usted le cuesta sintonizarla y escucharla. A nosotros nos gustaría que todo lo hicieran por nosotros. Eso es lo que a nosotros nos gustaría. Eso es lo que a veces usted le pelea a sus hijos, que no quieren hacer nada, que pueden ver esta cocina, la loza hasta el techo, pero ellos no quieren hacer nada. Y a nosotros nos puede pasar en el ámbito espiritual. Entonces yo le decía a los muchachos, yo le decía, chinos, ¿ustedes cuánto pagan de pensión? El año pasado en ese colegio pagaban casi $500,000 de pesos, 500,000 pesos era la pensión más o menos. Yo decía, ustedes pagan 500,000 y son unos vagos. Con esos 500,000 pasen mucho cuidado. Yo les decía, con esos 500,000 sus papás pueden hacer mercado. Sus papás se pueden dar un lujito. Pero ellos prefieren pagar la pensión. Y yo les decía, 500,000 la pensión, 300,000 la ruta, son 800. Y las 11, 400,000, 1,200,000. Y ustedes no se quieren esforzar, chicos. Ellos quedaban en silencio. Ahora uno se empieza a preguntar, ¿será que yo soy un cristiano que solo quiere hacer lo poco, lo mínimo? ¿Será que me volví un cristiano que me acostumbré a la silla? ¿Será que me volví un cristiano que cuando veo que las cosas se ponen muy difíciles, ¿qué hago? Retrocedo. ¿Será que yo me volví un cristiano que leo la Biblia y empiezo a cabecear? Entonces esas cositas nos muestran eso. Entonces yo le decía a mis estudiantes, sus papás pagan 1,200,000 mensual por ustedes, chinos. Y ustedes no quieren hacer nada. Y si lo ponemos en el plano espiritual, ¿qué es? El Señor dio la vida en la cruz por nosotros. Fuimos comprados a precio ¿de qué? De sangre. No nos queremos esforzar, hermano. No somos coherentes con lo que el Señor hizo en la cruz. El Señor nos dio dones, talentos, capacidades, habilidades, inteligencia, pero nosotros no queremos. Nos da pereza. Perdemos tiempo. Entonces, esto es algo que el Señor nos muestra. ¿Para qué? Porque es algo que nos está pasando a nosotros. La palabra de Dios dice, al que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. ¿Y qué es ese mucho? El Señor nos dio vida eterna. Que nuestros pies iban hacia la muerte. Que nuestros pies iban hacia la muerte y el Señor que dijo,
No te preocupes, Miguel, tú vas a morir, pero no te preocupes, yo voy a morir por ti. Y uno le diga, seguro, Señor, ¿vas a hacer eso por mí? Sí, Miguel, no te preocupes, y no solo por ti, lo voy a hacer por todas las personas. Si yo lo entendiera de esa manera, hermanos, pues yo sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Miren, hermanos, voy a colocarme como ejemplo. El top de la iglesia, el pastor, el sitio que muchos anhelan, pero yo no se los voy a dar. El Señor me colocó en este lugar. Entonces yo lo voy a hacer de esa manera. Entonces yo le dije, Dios, ya llegué al top. Mejor dicho, llámame Miguel de Tarso. Mejor dicho, ya, que me llamen Miguel de Tarso. No. Ella me dice, no, Miguel, hasta ahora estás empezando. Yo le digo, ¿cómo así? Luego esto no es el fin. No, muy loquito, Miguel. Hasta ahora estás empezando. Se viene un colegio. Yo digo, wow, no lo sabía, sí. Esfuérzate y sé valiente. Miguel, hay que ir a la cárcel. Esfuérzate y sé valiente. Miguel, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer esto. Entonces entiendo que los propósitos de Dios son más, o bueno, son mejores que los nuestros, sus caminos son más altos, mejores que los nuestros, sus pensamientos. Lo que yo debo esforzarme, hermanos. Pablo en esta carta a los Efesios, ¿qué está diciendo? Está diciendo a toda la iglesia. La palabra no era para los pastores, para los líderes, era para toda la iglesia, como en esta mañana. Todos tenemos que esforzarnos, hermanos. Pero en muchas ocasiones nosotros no queremos. Hay una chica que se llama Lily Goodman, ¿sí la han escuchado? Ella tiene una canción que tiene una frase que me confronta mucho. Sabes más de novelas que de mi palabra. Wow. Y eso es lo que nos pasa. Nos hemos vuelto hombres y mujeres de hacer lo mínimo. Venir, escuchar y salir. Venir, escuchar y salir. Y no quiere decir que eso esté mal, pero deberíamos decir venir, escuchar, hacer, esforzarnos, pero nos cuesta. Miren, la pastora Sue Haley, que es la pastora de Gran América, con ella estamos ahí a cargo de algunas cosas en la Escuela de Teología y Pensamiento Cristiano. Entonces yo le digo, pastora Sue Haley, ¿qué ha pasado? ¿Cómo siguen los estudiantes? Me dice, pastor, se retiraron 4. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué se retiraron 4? Me dijo, sí, pastor. El argumento es que les toca hacer tareas. Entonces yo dije, wow, ¿cómo así? Se meten a estudiar y se ponen bravos porque se les ponen tareas. ¿Por qué le cuento esto? Porque miren que nos cuesta crecer. Nos cuesta llegar a la estatura de Cristo. Entonces yo decía, pero ¿cómo van a crecer? Tienen que hacer tareas. Una persona decía, pastores, no me decía a mí, le decía a la pastora, la verdad es que yo no sé cómo se maneja Teams o Zoom. La verdad es que me da mal genio porque me cuesta leer lo que me colocan los profes. Wow. Entonces yo decía, wow, me gustaría tenerlos frente a frente y decirles que entonces a qué juegan, qué quieren. Estudiar pero sin esfuerzo, estudiar sin trasnochar. Y eso es lo que pasa. Les decía, una Biblia de estas, miren hermanos, y empezó, mejor dicho, el culebrero. Una Biblia de estas, 240,000 pesos. Uy, pastor, uy, no. Un celular, fácilmente 5 veces el costo de la Biblia. Entonces usted quiere crecer es en las redes sociales, hermano, pero no en las cosas de Dios. Entonces, el Señor es hermoso porque nos muestra
aquellas cosas que nos faltan, hermanos. Yo le voy a decir lo siguiente. Usted es mejor papá, mejor mamá. Vamos a empezar. Usted es mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. ¿Usted ha crecido o se mantiene igual? Entonces cada uno de nosotros sabe la razón. Cada uno de nosotros sabe lo que está pasando, mis hermanos. Miren, si un padre no crece, se detiene todo el hogar. Todo el hogar, hermano. Me decía un profe, decía Miguel, yo fui durante muchos años a una iglesia y el pastor solo predicaba sobre Génesis 1. Entonces yo fui al primer servicio, Génesis 1, al segundo, Génesis 1, al tercero, Génesis 1. Entonces me decía el profe, yo le empecé a decir a mi esposa, porque este pastor solo predica de Génesis. ¿Cuándo vamos a terminar Apocalipsis entonces? ¿Cuándo vamos a llegar? Entonces me decía el profe, yo un día fui y lo abordé. Y mucho cuidado con esto, no lo hago en son de burla, lo hago con mucho respeto de este pastor. Entonces el profe fue y lo abordó y le dijo, pastor, ¿por qué todos los mensajes son de Génesis? Y él decía, porque es el único capítulo que me sé. Porque yo no sé leer. Entonces el profe dijo, ¿cómo así? ¿Usted no sabe? Dijo, sí, yo no sé leer. Entonces yo me aprendí este capítulo. ¿Por qué les cuento esto? Porque si el padre no se esfuerza y es valiente, si el padre no escudriña la palabra, si el padre no hace un devocional, si el padre no le enseña a sus hijos, se estanca. No digo que este pastor sea malo. ¿Qué hizo este hombre, mi compañero de trabajo? Enseñarlo. Mis hermanos, si yo les predicara lo mismo cada domingo, cada miércoles, no solo yo me estanco, ustedes también se estancan. Entonces yo tengo una responsabilidad y ustedes también tienen una responsabilidad. ¿Y la responsabilidad cuál es? Crecer. Crecer. Por eso el título del mensaje, a la altura. ¿Y qué es a la altura? Que yo sea un hijo de Dios, no solo porque así me dicen, sino que tengo que hacerlo en todo aspecto de mi vida, mis hermanos, en todo el aspecto de mi vida. Saray, ven para acá, me ayudas con el piano, por favor. ¿Será que Dios nos quiere ver crecer? Sí. Como buen padre, nos quiere ver crecer. Yo le decía en estos días a mi esposa, mi hijo Juan Esteban, que ya se me acercó. Y estuvimos hablando, y mientras yo lo miraba, le empezó a aparecer bigotico. Yo decía, no quiero, no lo quiero ver crecer, porque es mío, porque quisiera que se quedara chiquitico, porque quisiera que no creciera, porque a medida que van creciendo, se hacen más independientes, ya no dependen tanto de uno. Pero me di cuenta que el Señor no es así. Él nos quiere ver crecer. Él nos quiere ver crecer. Él no quiere seguir viéndonos. Si usted vamos a orar hoy allí, usted incline su rostro, cierre sus ojos. Él no nos quiere ver de la misma manera. Él no nos quiere ver que seguimos en el mismo lugar, en el mismo sitio. Él nos quiere ver que seguimos con los mismos miedos, con las mismas inseguridades. No nos quiere ver en el mismo dolor.
Él no nos quiere seguir viendo de esa manera. Él nos quiere ver crecer. Así como Cristo creció. Así como Cristo creció no solo en sabiduría, en estatura y en gracia. El Señor también nos quiere ver crecer, mis hermanos. Él no nos hizo para seguir en la silla. Él no nos hizo para seguir en el mismo lugar. Él no nos hizo para que no nos esforcemos. Él no nos hizo para que sigamos en el mundo. Él nos hizo para reflejarlo constantemente a Él en cada una de las cosas que hacemos. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres nuestro buen Padre, Señor, nuestro buen pastor. Gracias, Dios, porque no nos quieres ver en el mismo lugar, en la misma posición. Gracias porque tú no nos quieres ver estancados, amado Dios. Gracias, Señor, a ninguno de los que hoy estamos aquí, a las personas que nos escuchan, Señor. Tú nos diste vida y vida en abundancia, Señor, porque todo lo que tú nos das es abundante, es grande, Dios. Tú no nos quieres ver allí en el mismo lugar, Señor. Perdónanos, Dios, si no nos hemos querido esforzar, Señor. Si no hemos querido caminar ese kilómetro más, Dios. Si no hemos querido avanzar, Señor, caminar la misma milla, Señor. Perdóname si yo quiero seguir en el mismo lugar, Señor. No, tú no me hiciste para seguir en el pecado, Dios. Tú me hiciste para caminar contigo. Tú me hiciste para caminar contigo, Dios. No para seguir en el mundo, no para seguir en el pecado. Tú me hiciste para reflejarte, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú me hiciste para reflejarme, Señor. Tú nos hiciste para dejar nuestra vida atrás, nuestra vida pasada atrás, Señor. Tu palabra dice que tu Hijo no escatimó ser igual a ti, Señor, sino que vino y se hizo hombre, Dios. Vino y se hizo hombre, Señor. Eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Dios. Para cada esposo que está aquí, para cada esposa que está aquí, Señor. Esforzados, valientes. Ya no pensamos en nosotros mismos. Solo pensamos en ti, Señor. Solo pensamos en ti, Dios. No quiero seguir en el mismo lugar, quiero avanzar. Yo sé que tú nos ves allí desde el cielo, Señor, y tú sabes cada uno de los planes que has colocado sobre nosotros, los propósitos, Dios. Y tú quieres que en esta mañana nos levantemos, Señor. Tú quieres que en esta mañana nos levantemos, Dios, a la altura de tu Hijo, Señor, a la altura de Cristo Jesús, Señor amado Dios. Esforzados y valientes, eso es lo que tú quieres, Señor. Tú no quieres que sigamos siendo los mismos esposos, las mismas esposas, los mismos padres, los mismos hijos, Señor. Quieres vernos crecer, Señor. Así como vemos crecer a nuestros hijos, Dios, que se están haciendo hombres, mujeres. Así tú nos quieres ver, Señor. Que cada día más te reflejemos a ti, Señor. Que salgamos de esa comodidad, Señor. Que salgamos de eso, de ese hacer solo lo mínimo, Dios. No, Señor. Tú quieres más, más y más. Y nos has dado de tu Espíritu, Señor. El Espíritu que mora en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Dios. Porque tú no nos sueltas, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por lo que hoy estás haciendo en la iglesia, Señor. Gracias porque hay hombres que hoy se determinan a caminar contigo, Señor. Porque hay padres que se determinan a caminar contigo, Señor. Perdónanos, Dios, si después de muchos años de haberte conocido, Señor, retrocedí, Dios, perdóname. Pero hoy estoy aquí porque tú no me sueltas, porque tú no me dejas, porque quizás en muchas ocasiones he querido salir corriendo, pero tú no nos sueltas, Dios. Tu palabra dice, Señor,
que dejaste las 99 y te fuiste tras ellas, Señor. Tú no nos sueltas, Dios. Estamos en tus manos, Señor, para crecer, para llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Señor amado. Amén, amén y amén.